con la temática que precisamente se va a exponer en esta ocasión. Quisiera dar la bienvenida a nuestra primera expositora. Ella es Daniela Romero. Adelante, Daniela. Daniela Romero es socióloga, magíster en desarrollo social y en desarrollo ambiental, investigadora académica especializada en desarrollo rural y género. Cuenta con una amplia experiencia en investigación cualitativa sobre desarrollo rural, agroecología, género y políticas públicas, así como en la evaluación de programas socioambientales. Cuenta con publicaciones académicas y libros sobre ruralidad y género en el altiplano de Bolivia. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Buen día a todos. Me adhiero al agradecimiento de que a todos los invitados, a todos los estudiantes de venir a este espacio para poder compartir nuestras ideas y también sus sugerencias para potenciar justamente lo que es la investigación en estas nuevas temáticas, en mi caso sobre ruralidad y urbanidad, pero también con un enfoque de motivación para los estudiantes a que se unan a nuestros proyectos. Bueno, mi proyecto de investigación tiene que ver, está inscrito dentro de la primera línea de investigación del IRIS, que justamente conjuga tanto la ruralidad como la urbanización, el medio ambiente y la migración, como un entramado de condiciones que se ven directamente reflejados en lo que es este modelo que es la agroecología, ¿no? La agroecología, y entender cómo esta forma de producir, esta forma de relacionarse de los productores dentro del nuevo margen, del nuevo paradigma de la nueva ruralidad, hace que se generen modelos que se están expandiendo tal vez en silencio, pero que tienen una gran incidencia en la forma en la que también se está manejando la soberanía alimentaria dentro de nuestro país. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, el problema de investigación tiene que ver o está centrado en un contexto de tensión en el que la agroecología surge como una alternativa a este agronegocio bajo relaciones que tienen que ver con la desigualdad del poder, pero también que tienen que ver con la conformación de los territorios, cómo se van generando nuevos espacios de producción que ya no tienen que ver solamente con la agricultura familiar o el agronegocio, sino con nuevas formas de percibir la complejidad que implica la producción de alimentos, pero también el consumo, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores? Y además, dentro de espacios poco analizados dentro de este tipo de temáticas que generalmente se consideran más rurales que urbanas, pero que van cada vez haciendo que estos límites entre la urbanidad y la ruralidad se vuelvan más ambiguos, ¿no? Y sobre todo el problema recae en los vacíos analíticos que todavía existen para entender el modelo agroecológico. Porque si bien hasta ahora se ha pensado mucho la agroecología más desde las ciencias ambientales, de pronto vamos dándonos cuenta desde las ciencias sociales que tiene un componente mucho más social que incluso tal vez ambiental, ¿no? Porque abarca distintas dimensiones que van más allá de lo técnico solamente, de lo ambiental, vuelvo a recalcar, sino que tienen que ver justamente con arreglos institucionales, que tienen que ver con cuestiones de políticas, de marcos institucionales, jurídicos, y también obviamente de mercados y otro tipo de arreglos institucionales y roles que se generan dentro de las asociaciones. Entonces el problema central es básicamente analizar cómo se configuran, se sostienen y se tensionan estas transiciones agroecológicas que se están viviendo dentro de la nueva ruralidad en Bolivia, y la principal pregunta es cuáles son los alcances y limitaciones de este modelo, ¿no? Dentro de Bolivia. Y la relevancia va justamente por ese lado, ¿no? Identificar las condiciones que influyen
en la viabilidad de este modelo, que parece una alternativa en expansión, pero que también tiene sus alcances, sus limitaciones, sus alcances y limitaciones, dependiendo justamente del territorio en el que se desarrolla. Pasamos. En ese sentido, hasta ahora el estado del arte ha estado más direccionado claramente desde la sociología, desde la sociología más crítica de Gudinas, pero también un poco de Arturo Escobar, que nos invita a pensar, a criticar los modelos agroalimentarios dominantes, a entender mejor los enfoques territoriales y relacionales donde se generan estos modelos, estas alternativas, y también las dimensiones sociales que implican su sostenibilidad y obviamente su viabilidad. Por el lado de la agroecología específicamente, que es de hecho un paradigma en construcción todavía, se ve la agroecología como un enfoque emergente, ¿no? Que sigue expandiéndose y que va más allá, lo que decía, de las técnicas solamente productivas, sino que tiene que ver con un entramado social y un entendimiento de mercados y otro tipo de relaciones que justamente lo hacen posible, ¿no? Y también se ven un poco los procesos obviamente de transición, que implica ir de una agricultura familiar o por el otro lado de un agronegocio a este tipo de alternativas y hacia dónde están justamente dirigidas estas alternativas para lograr su viabilidad. Pero además, y ahí también viene el otro foco del problema de estudio, es que hay tensiones epistemológicas, como este es todavía un paradigma en construcción. También tratar de entender hasta dónde está siendo comparado más desde el área técnica con una agronomía ecologizada, o hasta dónde su difusión, su expansión dentro de políticas públicas está muy cooptada por la forma en la que el Estado está dirigiendo los discursos incluso de soberanía alimentaria. Pasamos. Entonces, eso básicamente el gran aporte de este estudio es dar pautas, ¿no?, sobre la viabilidad de este modelo a partir del análisis de estas transiciones agroecológicas, específicamente en la periurbanidad, ¿no?, como un modelo que no es que no se dé en la ruralidad, pero que tiene sin duda un campo de análisis para su viabilidad, para entender su viabilidad, sus alcances y limitaciones en espacios rurales, ¿no?, poco comunes. Y bueno, estos son básicamente los 4 objetivos específicos que involucran entender tanto la parte productiva, de comercialización, no la parte técnica, no se va a medir condiciones de suelo, ese tipo de elementos, sino más bien entender un poco la parte de cómo se comercializa, cómo se expande, a entender el marco que lo respalda, entender cómo se dan las organizaciones entre productores, cómo se da la organización entre productores, y finalmente también caracterizar de alguna manera los perfiles de los consumidores, ¿no? Porque hablar desde la sociología de los alimentos, de la alimentación, es entender que esta cadena esta relación es completamente circular, ¿no? Es de oferta y demanda, y eso condiciona qué se produce, cuánto se produce y para quiénes se produce. En cuanto al enfoque conceptual, hasta ahora se tienen delimitadas 5 dimensiones claras para entender la agroecología. Una que tiene que ver específicamente con lo productivo, otra con más lo socioeconómico, otra con lo más organizativo, entender también las relaciones de género, y aquí anticipo uno de los enfoques principales transversales dentro del análisis, que es el enfoque de género, para entender la organización de los productores, ¿no? Entender cuán inclusivo es a nivel de género, pero no solamente desde la idea de estudio de mujeres, ¿no?, sino más bien entender cómo tanto hombres como mujeres se insertan en este modelo y cuáles son los roles que cumplen, ¿no? Y cuál es la forma en la que justamente este modelo también toma nuevos espacios de poder, de decisión, de diálogo y también de acceso a recursos y a mercados. Y finalmente la parte más institucional, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con los marcos normativos que existen.
La próxima, por favor. No, creo que era antes. Ah, sí, perdón. Ahora, en cuanto a la estrategia metodológica, bueno, este es un estudio predominantemente cualitativo, de carácter exploratorio y también comparativo, porque lo que busca es justamente entender estas transiciones agroecológicas en sus distintos momentos, ¿no? Tanto productores, de estas experiencias de productores, tanto al inicio de la transición, otros que ya tienen mayor experiencia y otros que seguramente están más consolidados, ¿no? Para justamente entender sus alcances. Los enfoques transversales, como ya decía, tienen que ver con género, pero también con soberanía alimentaria, entendiéndola como uno de los nortes a los que justamente se dirige la agroecología, estos sistemas alimentarios. La población, básicamente son experiencias organizadas en la periurbanidad de Santa Cruz. Se ha elegido Santa Cruz como el espacio de análisis. Ahora les explico por qué. Y bueno, los actores claves hay estas visiones que vienen de distintos actores para justamente entender todas estas dimensiones, ¿no? Que van desde lo institucional, obviamente lo productivo y finalmente también intermediarios incluso, ¿no? Y las técnicas son estas que se encuentran ahí. ¿Por qué Santa Cruz? Porque justamente aquí tomo este mapa que sale de un estudio realizado por la red de soluciones para el desarrollo sostenible en Bolivia, junto a estas otras instituciones, que muestra la aptitud agroecológica de Bolivia, ¿no? Y como se puede ver allá, en la parte que se encuentra Santa Cruz, justo al centro-oeste, se ve que hay una muy buena aptitud. Justamente ahí se encuentra la provincia Andrés Ibáñez, donde se encuentra Santa Cruz de la Sierra, y por lo tanto se convierte en un, sin duda, espacio de gran disputa y también de gran potencial para el análisis, porque también entendemos que Santa Cruz tiene uno de los modelos más a gran escala y de monocultivo que se conocen gracias al agronegocio, ¿no? Entonces, justamente por eso se considera que es uno de los espacios más oportunos para poder justamente entender no solo alcances, pero sobre todo limitaciones, ¿no? Cómo dialoga este modelo cuando se encuentra en un espacio en el que justamente se respalda más otro tipo de modelos. Y bueno, eso sería básicamente el concepto del estudio. Y ya entrando a la parte más de cómo espera este estudio compartir con los estudiantes o tratar de lograr esta participación estudiantil, justamente va desde la idea de que es un espacio donde se puede tanto aportar desde la bibliografía, desde la teoría, que todavía está en construcción, entonces implica una nueva posibilidad para los estudiantes de entender estos nuevos temas, que como les digo son más sociológicos de lo que se creía hasta hace muy poco. Y también de participar, obviamente, en las etapas, ¿no? De todo este proceso para justamente lograr generar las herramientas críticas, las herramientas técnicas para poder desarrollar este tipo de investigación enfocada en la ruralidad. Finalmente, el plan de difusión está centrado en socializar hallazgos, no solamente en la academia, pero también con justamente todas las personas, todos los actores, en todo caso, que van a participar dentro del estudio, desde los institucionales como también los productivos, porque lo que se busca justamente al ser un estudio que habla de una temática que está emergiendo y que todavía necesita discusión, que haya un debate plural, ¿no? de las ideas, de las concepciones, desde los espacios que cada uno de sus actores forma parte. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, Daniela. Ahora quisiéramos abrir un espacio para la participación del público. Pueden formular preguntas, sugerencias para la realización del proyecto,
tal vez comentarios, depende de ustedes. ¿No? Tiene la palabra ustedes. Pasaremos el micrófono, Marcelo, por favor. Ahí nomás. Hablando fuerte, creo que sí. Sentía, se escucha. ¿Se dejan pasar a dar su pregunta? Daniela, muy buena exposición. Felicidades al IDIS, a la carrera, a la iniciativa. Se pueden hacer muchas preguntas, pero no, para no perjudicar más. Me ha gustado mucho y me ha llamado la atención la selección del lugar, del territorio que va a ser la parte periurbana de Santa Cruz, ¿verdad? Es verdaderamente un desafío. No sé si nos puedes hacer un pantallazo muy breve de cuál es el lugar, la posición, el porcentaje que ocupa la agroecología de los pequeños productores cruceños dentro del movimiento agroecológico general, cómo ha estado. Uno pensaría que no es mucho, ¿no? Pero por lo visto puede tener un peso. Pero lo que más me llama la atención, y no voy a ir por otros lados, tal vez sugerirte, no está en tu espectro de preocupaciones parece, pero va a ser el gran choque que va a haber entre la agroecología periurbana cruceña y el capital inmobiliario. Es decir, ese tema parece que debería ocupar una preocupación, un lugar dentro del espectro de cosas que has dicho, no puede no estar, pero lo sugeriría y si tienes algo pensado al respecto. No voy más. Gracias, buen día. Igualmente, felicitarte por la exposición, Daniela, y con el mismo tema del anterior, es decir, el ámbito periurbano. ¿Cómo estás delimitando el ámbito periurbano? Y también cómo estás definiendo la complejidad sociocultural del ámbito periurbano y cómo lo estás enfrentando también, ¿no? Además, en la definición de lo periurbano es complejo también aquello porque podríamos hablar de lo inmediatamente aledaño a la ciudad o ahí yo ya me extravío un poco, ¿no? Porque en cuanto a vivienda, etcétera, tienes una secuencialidad increíble, por ejemplo, pasando el Torno, digamos, por ese lado, ¿no? Antecitos de llegar a Bermejo, hasta ahí está Santa Cruz, en cuanto a vivienda, ¿no? Y eso ya es un área extensa, etcétera. Y lo periurbano de Santa Cruz es en realidad todo lo que sería el borde de la ciudad, ¿no? Esa es más que pregunta, es una preocupación, ¿no? Que la estoy traduciendo en una pregunta. Muchas gracias. Alicia. Bueno, es cierto que el tiempo es muy corto, entonces solo mencionaré unos cuantos puntos. Creo que he leído en una parte, dice, el agroecosistema frente a la amputación ecológica. Bueno, me parece muy original este término, amputación ecológica. ¿En qué consiste? Luego, ¿qué es la relación o cómo se va a interpretar o qué es soberanía alimentaria y género? ¿Y cómo se mide la aptitud agroecológica? Apunta que de entrada la agroecología no es posible para todos, ni siquiera para muchos. Parece que la vasta mayoría de todo el territorio de Bolivia no sirve para la agroecología. ¿Acaso no es un enfoque que potencialmente
se podría aplicar en absolutamente cualquier parte, en cualquier ecosistema, en cualquier tipo de agricultura. Y finalmente, no he mencionado un solo producto concreto que se va a tomar en consideración. Habla de tensiones con el agronegocio. O sea, hay soya agroecológica, o con cuál agronegocio están tensionados, o es que hay agronegocio de la lechuga, o qué, no, ya, gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Realmente es muy halagador estar en este tipo de eventos donde nos hace falta tanto estos procesos de discusión, de análisis, en momentos como tú bien lo planteaste, que son extremadamente complejos y revolucionarios, sobre todo para Bolivia. Y la persona que me antecedió efectivamente da en el clavo, ¿no? Porque es Santa Cruz y definir adecuadamente la territorialidad específica, considerando que efectivamente Santa Cruz tiene muchas dificultades en los procesos agroecológicos y que tiene también una complicación y actualmente con el nuevo gobierno, que puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo, y que requiere un análisis más profundo de las políticas públicas para poder ir planteando resultados tal vez en esta investigación un poco más concretos, para que sean insumos adecuados para las instituciones que trabajamos en los diferentes temas que tienen que ver con migración, movilidad humana, que tienen que ver precisamente con un tema bastante importante y descuidado en el tema de la sociología, de lo que sucede en estos territorios a nivel niñez, a nivel mujer y a nivel adulto mayor, y poblaciones LGTBQ+, que muchas veces son altamente invisibilizadas. Entonces, creo que es importante aterrizar un poquito el estudio para que nos dé una territorialidad y podamos ir buscando elementos de escalabilidad, considerando los comentarios que hicieron los que me antecedieron. Muchas gracias. Muy buenos días, quiero felicitar a la universidad. Mi nombre es Néstor Vera, vengo de parte de la OPED, la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia. Me parece bastante interesante el tema. Nosotros quisiéramos participar, que nos inviten siempre a este tipo de eventos, principalmente de la academia. También nos den los resultados de este estudio, digamos, ¿no? Para tener también conceptos generales, digamos, ¿no? Porque hemos participado activamente de la Estrategia Nacional Agroecología que ha financiado el gobierno de Alemania, ¿no? Conjuntamente el ministerio. Y vuelvo a felicitar a la universidad, en especial. Es un tema bastante apasionante, como decía la licenciada o ingeniera. La licenciada, es un tema bastante apasionante y existen varios conceptos, por eso debe haber que yo lo puedo entender de una manera y en la academia de otra manera y el productor de otra manera. Yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces tenemos que uniformizar, armonizar todos esos criterios, y a nosotros nos gustaría participar en estos tipos de eventos para tener una sola conceptualización, un solo enfoque también, ¿no? Es interesante que hayan escogido, como decía la compañera, en Santa Cruz, que va a tener bastantes problemas, y también hay que ver cuál será la visión del actual gobierno, porque la estrategia la hicieron con el anterior gobierno, entonces hay que verla cómo nos vamos a enfocar. Gracias, mil gracias por su atención. Gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones, Daniela, de todos. Yo soy Pamela Fernández, de ONU Migraciones, y definitivamente este tema para nosotros es central, no solamente porque realmente falta mucha evidencia sobre el tema de desplazamiento interno,
sino porque realmente se tiene que buscar estas relaciones entre diferentes dimensiones, transversales, no transversales, pero sobre todo en temas productivos que al final del día, no, como tú bien decías, no solamente es la parte técnica o agrícola, sino también las decisiones de las personas, de los actores y cómo estas situaciones pueden luego repercutir en sus vidas y en el futuro de las familias. Me parece muy bien que hayan elegido Santa Cruz porque desde nuestro punto de vista no solamente hay un tema de potencial productivo, sino también de tema de migración. Y en ese sentido me gustaría saber si es que ya has pensado en algunos indicadores, porque definitivamente las comunidades periurbanas, no solamente de Santa Cruz, sino de otros departamentos, están pobladas por comunidades migrantes. Y estas comunidades migrantes luego se quedan ahí en muchos casos, en algunas situaciones, hay que decirlo, de pobreza, y definitivamente la agricultura urbana y periurbana de alguna forma representa una forma de ingreso, una forma de generación de oportunidades, pero también genera otro tipo de distorsiones, especialmente con el área rural. Entonces, no sé si han previsto ver ese equilibrio zona rural, zona urbana, y en relación al tema de agroecología, sí, es un tema que tiene mucha tela que cortar, y no sé si has considerado también analizar, no sé si aplicaría al estudio agricultura de conservación, que en realidad la agroecología parte de la agricultura de conservación, que tiene posiblemente unos mecanismos o metodologías más radicales, pero creo que es importante considerar tomando en cuenta el alcance del estudio. Gracias. Mi nombre es David Llanos, soy docente de la carrera. Yo quisiera localizar dos cositas puntuales, ¿no? El tema de la agroecología enfocado, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, pero si has considerado las experiencias de Agruco, de Delgado, de Tapia Ponce y compañía, las experiencias en términos de agroecología con los productores, en fin, creo que no lo expresaste, y también está, presente el tema de Altieri, que tiene su propia visión, todo aquello, ¿no? Tendrás, digamos, tu justificación de por qué es más importante estos autores que los nacionales, si vale el término. En segundo lugar, la participación estudiantil, la modalidad de participación, operativamente, ¿cómo van a participar? Porque también mencionabas que va a haber un tipo de investigación aplicada, es lo que por lo menos he podido leer. Si podrías explicar, tal vez hay estudiantes interesados, ¿no es cierto?, para que puedas tener, ¿no es cierto?, acompañantes que te ayuden en el proceso de investigación. Eso es lo que he visto, ¿es investigación para conocer o es para proponer?, ¿no? Básicamente, esos dos aspectos. Gracias. Gracias. Adelante. Wow, son muchas preguntas, las esperaba. Me alegra porque justamente también me hacen repensar cómo estoy todavía construyendo el estudio. Bueno, para tratar de puntualizar, porque hay cosas que están muy relacionadas, en principio este estudio es exploratorio, ¿no? Y la exploración busca más allá que medir impactos, justamente comprender el espacio, comprender el objeto de estudio, comprender todo lo que se desarrolla dentro de este objeto de estudio, y por eso este enfoque de territorio es muy importante, ¿no? ¿Y por qué Santa Cruz con toda esa su complejidad? Porque justamente, repito, de lo que se trata acá es no de ver a la agroecología como la gran nueva salvación, la gran nueva alternativa al modelo de agronegocio que en general se maneja no a partir de un producto específico, sino del modelo como tal, ¿no? Sea el producto que sea. Entonces, de lo que se trata este estudio es justamente de analizar, de comprender, de entender junto con todos esos actores que forman parte de este modelo, de este impulso a este modelo, qué es la agroecología en Bolivia,
¿no? ¿Dónde está ahí? Por supuesto que Santa Cruz, con toda esa complejidad, nos da sobre todo la posibilidad de entender las limitaciones de este modelo que se vende justamente bajo discursos un poco grandilocuentes ahora, y que tal vez no necesita esa grandilocuencia para existir y justamente para convertirse en una alternativa viable, ¿no? Puede ser que sí, entonces, o que no, ¿no? Entonces, de lo que se trata justamente este estudio es de entender eso. Y en cuanto a justamente la complejidad con la que me voy a enfrentar al ir a Santa Cruz, yo he tratado de disminuir esa complejidad o tratar de manejarla desde acercarme a partir de las experiencias como tal, no de delimitar territorios, de decir esta comunidad sí, esta no, y mucho menos de creer que todas las parcelas, todas las unidades productivas son agroecológicas. Eso es imposible. De hecho, este es un modelo completamente especializado y hasta tal vez exclusivo, y no por eso pierde su importancia para la soberanía alimentaria, ¿no? Es justamente eso, entender, cambiar un poco ese enfoque que tenemos de que todo tiene que ser democratizado, de que todo tiene que irse a gran escala, sino justamente ahí respondo a la naturaleza de la agroecología, entender que lo pequeño, a pequeña escala también constituyen alternativas y que seguramente tienen sus propios engranajes y jerarquías y formas de expandirse dentro de los mercados, dentro de la sociedad, dentro de la cultura del consumo de alimentos, y que justamente por eso forman nuevas identidades, ¿no? Entre lo que se consume y entre lo que se produce, ¿no? Y a partir de eso justamente terminan expandiéndose, ¿no? Como alternativas. Entonces yo voy a entrar a Santa Cruz a entender las experiencias agroecológicas desde asociaciones, desde productores, más allá de delimitar la grandeza que implica la periurbanidad de Santa Cruz. Entonces voy a ir a las experiencias, a las asociaciones, y ahí justamente también voy a identificar, o poder identificar posiblemente, cuáles son los municipios, cuáles son los sectores que se encuentran mucho más ligados a estas asociaciones, esta institucionalidad de la agroecología en Bolivia y en Santa Cruz específicamente. Entonces, sin duda hay muchos conceptos que todavía hay que seguir trabajando. Le agradezco al representante AOEPEP que está justamente aquí, que ha tocado un punto bien claro, que también sirve mucho para entender esta investigación, que es que hay una infinidad de conceptos, hay una infinidad de autores internacionales, nacionales, que están tratando de entender justamente este concepto. Quiero unirme a ellos, porque para mí también es un tema completamente nuevo, completamente en construcción. Entonces, quiero que quede eso claro, que este es un estudio exploratorio de una investigadora en sociología que trata de entender este concepto más allá de lo técnico, que ha identificado un espacio donde justamente se generan grandes tensiones, que alimenta ese potencial para entender alcances y limitaciones de este modelo, y que finalmente, si bien ha identificado estas 5 dimensiones que tal vez son las que más pueden responder a un análisis lo más integral posible, todavía tiene su marco muy delimitado. Hay temas de migración, por ejemplo, que también me parece muy interesante, que todavía no se tocan, porque sí es entrar también a una problemática que tiene su propia complejidad, pero que sí, con enfoques de soberanía alimentaria y género, trata de seguir desentrañando los hilos de la base organizativa de este modelo. Entonces, estoy partiendo de Altieri, porque considero que como latinoamericano brinda una visión, sí, tal vez mucho más técnica de lo social, que también es algo que está todavía en construcción en el estudio, que es entender cómo se engrana la sociología crítica con la epistemología, con la teoría agroecológica. Entonces me ha parecido el autor más abarcador, pero seguro se van a ir revisando cada vez más
autores nacionales y experiencias acá. Entonces, les agradezco mucho por brindarme la oportunidad de compartir estas ideas y sobre todo de seguir potenciándolas. Gracias, Daniela. Bien, vamos a invitar a nuestro siguiente expositor. Él es Héctor Aguilera y la investigación que él va a realizar en el transcurso de esta gestión se titula Energía Social y Desarrollo Local, una perspectiva desde la sociología del desarrollo. Héctor es sociólogo, magíster en desarrollo humano y especialista en gestión de proyectos de desarrollo. Tiene 30 años de trabajo en las agencias de cooperación internacional, organismos no gubernamentales bolivianos y en la gestión pública, y más de 20 años en la docencia universitaria. Cuenta con publicaciones sobre investigación social aplicada y gestión de proyectos sociales de desarrollo. Adelante. Buen día. Buen día. A saludar a las autoridades de la universidad, de la carrera, del instituto y sobre todo a los estudiantes, ¿no?, que están interesados en el conocimiento y en el involucramiento de estos trabajos de investigación que han sido presentados para ser ejecutados en la gestión 2026. Un agradecimiento especial a algunos representantes de los gobiernos municipales de El Alto y de Coroico. Y nada, el proyecto, como dijo el director del IDIS, tiene que ver con la energía social y desarrollo local desde una perspectiva de la sociología del desarrollo. ¿Cuál es la propuesta de investigación? La propuesta de investigación se propone analizar cómo la energía social se articula a los procesos de desarrollo local, explorando sus fundamentos teóricos, sus dimensiones prácticas y su relevancia en contextos urbanos y rurales de Bolivia. Se sostiene, ¿no?, que el éxito de los procesos de desarrollo local depende en gran medida de la capacidad de la gente para generar acción colectiva, confianza mutua y cooperación. Es decir, el potencial de los actores locales para organizarse, movilizar recursos y actuar colectivamente hacia objetivos comunes de desarrollo. Está basado en los trabajos de Robert Putnam y Fernando Calderón. Siempre. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Qué es lo que, por lo menos a mí, me ha motivado elaborar este proyecto de investigación? No es una investigación concluida, es un proyecto de investigación. Me ha motivado viendo los procesos de planificación del desarrollo en Bolivia. Los procesos de planificación de desarrollo en Bolivia, en general, no consideran estos factores sociales en todo el ciclo de la gestión del desarrollo. Es decir, desde la planificación, la ejecución, la evaluación de las distintas acciones de desarrollo, planes, programas, proyectos. Entonces, no hay una consideración sobre todo en las actividades del Estado, no hay nada de consideración de estas energías sociales en los procesos de planificación del desarrollo. Por su parte, también, por experiencia propia, se ha verificado de que
se perciben en algunos sectores de la población energías sociales adormecidas. Más adelante vamos a explicar qué es, ¿no? Energías sociales, es decir, que están ahí, pero no son capitalizadas, no son rescatadas, no son utilizadas para incorporarlas en estos procesos de desarrollo local. Otro factor tiene que ver con la carencia de impacto social de los proyectos sociales de desarrollo. Es más, no hay acciones de evaluación de impacto. Las evaluaciones, las llamadas evaluaciones, se reducen a la utilización de mecanismos de control de la utilización supuestamente efectiva o eficaz de los recursos. No hay, en general, evaluaciones de impacto. ¿Y eso por qué? Porque precisamente a través de estas evaluaciones podrían identificarse que algunas acciones de desarrollo no tienen impacto social precisamente por la ausencia de la incorporación de estas energías sociales de los distintos sectores. Por otro lado, también hay una arbitrariedad y prebendalismo en los procesos de formulación y ejecución de proyectos sociales de desarrollo. Sobre todo a las autoridades de gobierno, en los distintos niveles, no les interesa mucho considerar en los procesos de planificación y ejecución de acciones de desarrollo, entiéndase planes, programas, proyectos, la consideración de las energías sociales, ¿no? La decisión de planificar, de ejecutar acciones de desarrollo, están más en función de intereses personales, intereses institucionales y prebendales. Ante todo este panorama es que se ha intentado elaborar una propuesta de investigación que explore precisamente estos factores. En esa línea, ya la formulación del problema de investigación se expresa a través de esta pregunta general: ¿cómo se configura y moviliza la energía social en los municipios de Coroico y El Alto? ¿Y de qué manera incide en sus procesos de desarrollo local? Complementariamente, nos hemos propuesto las siguientes preguntas: ¿cuáles son las principales expresiones de energía social en los municipios de El Alto y Coroico? ¿Qué actores sociales e institucionales participan en la movilización de dicha energía? ¿Y qué diferencias y similitudes existen entre ambos municipios en términos de expresión de energía social y desarrollo local? A ver, ¿qué vamos a entender o qué estamos entendiendo por desarrollo local? Hay una multiplicidad de fuentes y de investigadores que han trabajado estos conceptos. No es un concepto nuevo, son conceptos que ya han sido trabajados, ¿no? Sobre desarrollo local, uno de los mayores exponentes que yo considero, puede ser que no, para otros no sea el más importante o el mejor, no sé. José Arocena define el desarrollo local como un proceso de acumulación de capacidades a nivel de una sociedad local. Proceso de acumulación de capacidades que permite mejorar de manera sostenida la calidad de vida de su población. Por su parte, Sergio Boissier sostiene que el desarrollo territorial es un proceso endógeno en el que la variable decisiva no es la inversión externa, sino la capacidad local de articulación social e institucional. Ese concepto es también bien importante, ¿no? La articulación social e institucional. En ese sentido afirma de que el desarrollo no ocurre en los territorios, sino que es construido por los actores que habitan en esos territorios.
Como categoría sociológica, el concepto de energía social refiere a la capacidad de ¿qué? A la capacidad de movilización colectiva, a la organización social y a la fuerza de las interacciones sociales de una sociedad. Fernando Calderón, sociólogo boliviano, que trabajó bastante estos temas, señala que la energía social se expresa en la capacidad de los actores para organizarse, articular demandas y producir sentidos colectivos que orientan la acción social. Otro investigador que ha trabajado este tema, articulando ya la energía social y el desarrollo local, es Bernard Klicksberg, quien señala que el desarrollo no puede explicarse sin considerar las capacidades sociales acumuladas en las comunidades, especialmente aquellas vinculadas a la cooperación, a la confianza y a la solidaridad. En esa línea, Klicksberg sostiene que el capital social expresado en valores éticos, confianza, asociatividad y cooperación es un factor productivo fundamental, largamente ignorado por las teorías económicas convencionales. ¿Cierto? Y uno de los, no sé si paradigmas del desarrollo, es el llamado desarrollo a escala humana, ¿no? Es una propuesta de desarrollo que se ha generado en Latinoamérica. Estos autores son chilenos. Sostienen de que, o más bien proponen un enfoque centrado en la satisfacción de las necesidades fundamentales, distintas de las necesidades solo de subsistencia. Afirman, el desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. Por tanto, el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de la gente, de las personas, dicen ellos. ¿Cómo articulamos conceptualmente, el concepto de energía social y desarrollo local? Este concepto de energía social articulado a los procesos de desarrollo local refiere a la capacidad de acción colectiva de una sociedad o comunidad para movilizar recursos, voluntades, saberes y acciones orientadas al cambio social y al desarrollo. Eso es también lo que se propone la propia carrera de sociología, ¿no? Que la formación de los sociólogos debiera estar orientada al cambio social y a la transformación, dice el nuevo plan de estudios de la carrera de sociología. En síntesis, la energía social se constituye en el motor intangible del desarrollo local, ya que convierte los recursos disponibles y las políticas públicas en acciones colectivas con sentido, enraizadas en el territorio y sostenibles en el tiempo. ¿Cuál es la incidencia de la energía social? La energía social, concebida como capacidad colectiva estructurada, permite comprender por qué algunos territorios logran sostener procesos de desarrollo y otros no, aún en condiciones y potencialidades económico-productivas similares, sino iguales. Este es un desafío de este proyecto de investigación. Los resultados esperados de la investigación buscan aportar evidencia empírica para el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo que fortalezcan las capacidades locales. Me han pedido también que presente un poco por qué se justifica la formulación de este proyecto de investigación. Este proyecto permitirá, entre otras cosas, identificar los factores sociales que fortalecen el desarrollo local más allá de la inversión económica. Intentará contribuir al estudio de la energía social como recurso intangible, ofreciendo
evidencia empírica en contextos municipales. Procurará generar insumos para la formulación de políticas públicas y estrategias comunitarias que potencien la acción colectiva y la gobernanza local. También intentará ofrecer un análisis comparativo entre un municipio rural y otro urbano, aportando al conocimiento de las particularidades de cada contexto. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? El objetivo general que nos hemos propuesto es analizar comparativamente la energía social y su incidencia en los procesos de desarrollo local en los municipios de Coroico y El Alto, identificando sus principales dimensiones, actores y mecanismos de movilización. Específicamente, nos hemos propuesto identificar las dimensiones de la energía social presentes en los municipios de Coroico y El Alto. También analizar el rol de las organizaciones sociales y comunitarias en los procesos de desarrollo local. Igual, establecer la relación entre energía social y gobernanza local. Comparar las dinámicas de energía social en contextos rurales turísticos y urbano-populares, como Coroico y El Alto. Y finalmente extrapolar lineamientos para el fortalecimiento de la energía social en el desarrollo local. La siguiente, por favor. Bueno, la estrategia metodológica es pesado, ¿no? Ya va a haber un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Se van a utilizar una encuesta estructurada, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, etc. La delimitación espacial, temporal y poblacional. La espacial, los municipios del Alto y Coroico. Para eso hemos acudido a criterios de selección de estos municipios. El Alto es un municipio urbano, Coroico es un municipio rural. El Alto tiene una población cercana al 1 millón de habitantes, Coroico no llega a los ni 50.000 habitantes. El Alto está en una región altiplánica, Coroico está en una región subtropical, y otras diferencias también entre ambos municipios. ¿Qué pasa? El periodo, estamos pensando en el periodo de la gestión gubernativa municipal del 21 al 26. Sin embargo, eso está todavía en análisis, ¿no? Probablemente se vaya a ampliar eso. Así, ahora, internamente dentro de la carrera nos hemos preguntado, ¿y cómo vamos a delimitar, cómo vamos a establecer la muestra de la población a la cual se van a aplicar estos instrumentos? Para la definición del tamaño muestral se recurrirá a la utilización y aplicación de procedimientos estadísticos en diferentes escalas, mediante el muestreo probabilístico multietápico estratificado, ¿no? A nivel municipal, a nivel distrital municipal, zonal, subcentral en el área rural, junta de vecinos, comunidad y escala ya de unidad familiar. Esto se pensaba hacerlo conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Pero bueno, ha sido una sugerencia de la Comisión Académica también que de una vez se vaya a trabajar estos temas. Hubiera sido importante que los estudiantes, como decía el director, ¿no es cierto? La investigación, los investigadores aprenden investigando, ¿no? Y los que quieren manejar estos instrumentos técnicos, esta matriz de operacionalización, por ejemplo, también podríamos haberlo hecho con los estudiantes, pero igual, como ya nos hemos adelantado, que hemos considerado dentro de una dimensión socioeconómica los dos conceptos clave, energía social y desarrollo local. Por energía social estamos considerando variables de la capacidad de acción colectiva, capital social, participación social
y articulación institucional. Baje la siguiente, por favor. Por desarrollo local, para desarrollo local se está considerando como variables la gobernanza, el bienestar y mejora de la calidad de vida. La siguiente. El aprovechamiento de recursos endógenos y el mejoramiento de la infraestructura y servicios. Cada una de estas variables se han establecido sus indicadores para cada una de esas variables y la definición operativa de cada uno de los indicadores. Variables e indicadores no han caído del cielo, han sido desagregados de la definición conceptual de cada uno de los conceptos. ¿Sí? Y en base a la definición operativa de los indicadores se van a construir los instrumentos de levantamiento de información. Sobre la participación estudiantil, estaba programada presentaciones para inducir y motivar a los estudiantes en las distintas fases del proceso de investigación. También la participación estudiantil no solamente en el trabajo específico de la investigación, también en la coordinación intrauniversidad, es decir, quizás con alguna otra carrera, ¿no? Quizás con otras entidades, ¿no? De la sociedad civil, otras universidades, inclusive, ¿no? Se estaba considerando, por ejemplo, la UPEA para el tema del Alto, y la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa, de la Universidad Católica, que está establecida en Coroico. Ya la participación estudiantil en coordinación interinstitucional y en todo el proceso investigativo. La siguiente, por favor. Sobre el plan de difusión, ¿cuál es el objetivo? El objetivo general del plan de difusión es socializar y compartir la relevancia de las energías sociales en los procesos de desarrollo local. La siguiente, por favor. ¿Quiénes van a ser considerados como destinatarios de esta investigación? Ejecutivos y ex ejecutivos municipales, de los gobiernos municipales del Alto y Coroico, alcaldes, exalcaldes, subalcaldes, ex-subalcaldes, concejales, ex-concejales, dirigentes, ex-dirigentes de organizaciones sociales de base, organizaciones vecinales, asociaciones gremiales, sectoriales, autoridades y ex-autoridades sectoriales, estatales, privadas, con presencia en los municipios de El Alto y Coroico. Y también, reitero, está pensado coordinar acciones con las universidades en la UPEA. Tienen una carrera Ciencias del Desarrollo. Quizás con esa carrera también se podría establecer un trabajo de coordinación interinstitucional específicamente para este proyecto de investigación. ¿Cuáles son los resultados que se busca alcanzar con el plan de difusión? Que los actores sociales e institucionales del público meta conozcan los alcances del proyecto de investigación. Que se haya posicionado en estos actores la importancia y la utilidad de los procesos de investigación social que producen acción orientada al cambio social. Que el público meta haya internalizado la necesidad y utilidad de la valoración de las energías sociales en proyectos sociales de desarrollo a través de procesos de evaluación social ex ante, durante y ex post. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. A continuación cederíamos la palabra al público asistente, tal vez algunas sugerencias, preguntas, interrogantes de este proyecto que recién se está iniciando. Tenemos la presencia de Marcelo Luna. Tal vez quisiera ofrecer miembro de la mancomunidad de los Yungas, tal vez quisiera realizar alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Por aquí. José.
muy interesante, felicitaciones. Solo una pregunta. Obviamente lo han pensado bien en el equipo, han debido tomar una decisión adecuada, pero atrevidamente yo pregunto, ¿qué esperan de la encuesta, de esa parte cuantitativa que va a salir? ¿Cómo van a medir la energía social, las energías sociales a partir de una encuesta seguramente muy limitada por recursos, por todo? Puede que hay una fatiga ante este tipo de investigaciones en ambos municipios y en general. Se puede hacer encuestas y son pertinentes cuando el objeto tiene que ver con un alcance cuantitativo. Aquí yo veo un desfase entre el tema, el objeto muy cualitativo, energías sociales, ¿no es cierto?, y el instrumento que han usado. ¿Qué esperan? ¿Cómo lo van a hacer? Yo le veo un poquito por demás eso. Muchas gracias. Primeramente, buenos días. Me parece muy interesante la investigación. Particularmente pienso de que el concepto de energías sociales es un concepto que todavía no se lo ha trabajado. Es un concepto particularmente, pienso, nuevo. No lo conocía. Más aún hablar de la ciudad del Alto, en donde hasta el avión se cae, ¿no? Y hay mucha energía social. Y analizar todo eso realmente va a ser interesante. Bueno, me sumo a la pregunta que hizo la anterior persona. ¿Cómo se va a medir? ¿En qué se va a reflejar? Yo veía en tus parámetros de investigación, se podría decir, que señalas organizaciones sociales. La ciudad del Alto tiene más de 80 organizaciones, son como unos 150 organizaciones sociales, en su mayoría, por supuesto, gremiales y el sector del transporte, que son los sectores más grandes que mueven la economía del Alto. Entonces yo me preguntaba, ahí surge una situación que es el tema de la legitimidad. Si bien los sectores sociales son los que impulsan el desarrollo local de una determinada población, de un determinado territorio, el tema de la legitimidad también está pues en cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo ese tema se lo va a ver? ¿A qué organizaciones sociales, especialmente en el Alto, que son grupos corporativos, se va a conversar? Por otro lado, es importante también señalar que en la ciudad del Alto no es solamente urbano, también tiene distritos que todavía son rurales, que todavía viven de la lechería. Son más de 2 distritos que son todavía considerados como sectores rurales, que todavía son periurbanos, que todavía se maneja el tema de lo comunitario. Entonces, esos factores también es importante señalar en tu investigación. No todo es urbano. Y bueno, ¿no? Por otro lado, felicitarte. Me va a encantar ver el resultado de esta investigación, especialmente partiendo de este concepto que lo estás denominando energía social, qué tanto eso aporta o qué tanto desaporta en el desarrollo de un determinado municipio. Gracias. Bien. Pepe. Bien, nuevamente felicidades a Héctor Aguilera. Sí.